Hola hermanos, que tengan un tremendo y mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Todos sabemos quién es el nombre del Padre, ¿cierto? El nombre del Padre es Yahvé. Conocemos su nombre porque está en la Biblia por todas partes. Y así además nos fue revelado. También conocemos el nombre del Hijo, quien se llama Jesús, o en hebreo Yahshua. Es simplemente traducir el nombre, pero ese es su nombre para toda la eternidad, como Hijo de Dios, pero también como Hijo del Hombre, nuestro Dios humano. Es Jesús o Yahshua en hebreo. Tanto el Padre como el Hijo los conocemos por su nombre directamente. Sin embargo, amigos, yo me hago esta pregunta. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos, ¿sabemos el nombre del Padre? ¿Sabemos el nombre del Hijo? ¿Pero cuál es el nombre del Espíritu Santo? En la Biblia encontramos tanto el nombre del Padre como del Hijo, pero por ningún lado el del Espíritu Santo. Sabemos que el Padre es Espíritu Santo, y sabemos que el Hijo también es Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, si entendemos que tanto el Padre como el Hijo son Espíritu Santo, y sabemos que hay otros seres que son espíritus inmundos, por tanto, el Espíritu es la esencia de esos seres, y si el ser es santo o inmundo, entonces decimos que tiene o es Espíritu Santo o Espíritu inmundo. Y recordemos que Jesús le preguntó al espíritu inmundo cómo se llamaba, en Lucas capítulo 8, versículo 30, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces el nombre de aquel espíritu inmundo fue revelado. Su nombre era Legión. Y yo me pregunto, ¿por qué el nombre del Espíritu Santo no ha sido revelado? Les voy a contar un cuento, amigos, y permítanme que use las fábulas de la NASA para describirles este cuento. Había un mundo muy lejano, pero igual a este mundo de la Tierra. También era habitado por seres humanos. Hombres, mujeres, familias, padres, madres e hijos eran los habitantes de ese mundo. Era un mundo muy exacto y similar al nuestro, pero 100 años más avanzado en tecnología que el nuestro. Y esa era la única diferencia. Sin embargo, este mundo lejano de repente logró tanta tecnología que usó la inteligencia artificial para controlarse a sí mismo, y de repente la inteligencia artificial empezó a controlarlo todo de una manera tan estricta que empezó a destruir a todos los hombres y mujeres que no obedecieran sus estrictas normas y reglas. Fue así como empezó ese mundo a colapsar, y sucedieron muchas guerras y hambrunas y enfermedades de todo tipo. Cuando ya era obvio que ese mundo estaba perdido del todo y que se autodestruiría finalmente, un padre y su hijo se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta que las máquinas aniquilarían a todos los hombres y a todo el mundo, y se propusieron montarse en una nave espacial, en un cohete, y escaparon minutos antes de la destrucción final de ese mundo. El padre y el hijo pusieron las coordenadas de su cohete para dirigirse a otro mundo, del cual ellos ya sabían que tenía vida, que era habitado por unos seres que también eran inteligentes, aunque más atrasados en tecnología 500 años. Esos seres de ese mundo no eran humanos, pero eran inteligentes y extremadamente tranquilos y pacíficos. Sin embargo, el padre y el hijo nunca los habían visto con sus propios ojos, ni ese mundo había visto jamás a los seres humanos ni a ningún ser humano alguno, ni al padre ni al hijo. Por tanto, el padre y el hijo en su nave espacial temieron mucho que su llegada causara temor y ansiedad en esos habitantes de ese planeta extraterrestre. Por tanto, el padre y el hijo decidieron mandar por radio un saludo de paz a ese nuevo planeta extraterrestre para que esos seres pudieran esperarlos tranquilamente sin temor alguno, y que su llegada fuera para bendición y ayuda a ese nuevo mundo extraterrestre, aun y cuando ninguno se conocía,
Ni ellos conocían a esos extraterrestres, ni los extraterrestres los habían visto jamás a ellos. Pues estos seres, aunque no eran humanos, eran inteligentes y pacíficos. Jamás habían visto en su vida a un ser humano. Sin embargo, habían construido una civilización, aunque no más avanzada que la de los seres humanos. Los seres humanos jamás tampoco habían pisado un pie en ese planeta. Es así como esos dos mundos se iban a encontrar. Y la idea era que todo siguiera en paz y tranquilidad. Es así como el Hijo decide enviar un mensaje. Y entonces el Hijo dice: les mando saludos de paz, en nombre del Padre, del Hijo y del ser humano. Oprimido el botón, las ondas radiales viajaron a la velocidad de la luz, y fue así como el mensaje llegó 5 años antes de que llegara la nave. Cuando el comandante de la Fuerza Aérea Extraterrestre, que no era humano, recibió el mensaje, llamó inmediatamente al emperador global de aquel planeta. Y le dice: vienen seres más avanzados e inteligentes a nosotros, y llegarán en 5 años. El emperador global le pregunta: ¿pero quiénes vienen? Y el comandante extraterrestre le dice: vienen 3 seres, señor emperador, el Padre, el Hijo y el ser humano. Inmediatamente los seres extraterrestres empezaron a estudiar a aquellos seres que venían en aquella nave, al Padre, al Hijo y al ser humano. Se empezaron a hacer todo tipo de teorías e ideas. Alguien hizo un dibujo de un ser humanoide con 2 brazos y 2 piernas, pero con 3 cabezas, la cabeza del Padre, del Hijo y del ser humano. 3 cabezas, un solo cuerpo. Otro extraterrestre dijo que el dibujo estaba mal hecho. Son 3 seres individuales y separados el uno del otro que han existido por el mismo tiempo. Y dibujó a un padre, a un hijo y al tercer ser, al ser humano. Y fue así como se formó un tremendo debate en ese planeta extraterrestre. Muchos eruditos extraterrestres usaban su lógica y su razonamiento. Son 3, decían. El Padre es uno, el Hijo es el otro y el tercero es el ser humano. Es obvio. Está clarísimo, decían. Vienen 3, los 3 son humanos. Sin embargo, otros decían que era una nueva forma de vida que ellos jamás habían visto, en la que los 3 seres compartían la misma esencia. Todos eran humanos, pero al mismo tiempo eran Padre, Hijo y ser humano. Que esto no se podía entender y por tanto se declaró mediante una ley que prohibía debatir la naturaleza de aquel ser que viene en aquella nave. Y fue así como el emperador extraterrestre sacó un decreto. Por mi investidura declaró que en la nave viene un ser humano, manifestado en Padre, en Hijo y en ser humano. Y que el Padre no es el Hijo, pero es ser humano. Y el Hijo no es el Padre, pero es ser humano. Y que el ser humano no es ni Padre ni Hijo, pero es ser humano. Declárese y cúmplase, y cualquiera que se atreva a ir en contravía de este edicto sea juzgado y echado al lago de fuego. El emperador global determinó también en su edicto que todo aquel que se atreviera a contradecir esta concepción humanista de este ser humano manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y ser humano, lo hacía porque tenía intenciones de empezar una nueva guerra, ya que el ser humano envió su mensaje de paz diciendo: mensaje de paz en nombre del Padre, del Hijo y del ser humano. Así que cualquiera que contradijera esta versión de esta Trinidad era enemigo de la paz y del pueblo. Las cosas se ponían calientes en aquel mundo extraterrestre. Seres que nunca habían visto a un ser humano no podían comprender cómo era aquel ser humano. Y para aumentar el problema, ahora se había prohibido por pena de muerte debatir los temas. Pero el edicto de pena de muerte lo que hizo fue avivar el fanatismo entre los extraterrestres. Fue así como de repente se formaron 2 bandos opuestos y enemigos uno del otro en aquel planeta extraterrestre. Unos creían que eran 3 seres individuales y separados uno del otro que existían al mismo tiempo: el Padre, el Hijo y el ser humano, siendo los 3 seres humanos. Mientras que el otro bando creía que era un solo ser de esencia humana, pero que se había manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el ser humano. Este bando creía que este ser humano podía ser Padre, pero no Hijo, pero ser humano. Podía ser Hijo, pero no Padre, pero ser humano, y podía ser humano sin ser padre ni hijo. Ante esta tremenda situación, fue así como un bando se le ocurrió crear una inteligencia artificial para controlar al otro bando y obligarlo a que creyera en su concepción de aquellos seres que venían en esa nave. Se creó una inteligencia artificial que terminó destruyendo primero a un bando y después destruyó al bando que la creó. De repente todo aquel mundo extraterrestre se destruyó totalmente. Finalmente, cuando el Padre y el Hijo aterrizaron en aquel planeta, vieron con tristeza el triste final de aquella civilización. Amigos, ¿será ese el destino de esta civilización? ¿Somos tan locos de escuchar un mensaje de paz y usarlo para justificar nuestro egoísmo?
Porque recordemos que así como un padre y un hijo en la tierra son seres humanos, así también Dios Padre y Jesús son Espíritus Santos. Aquel comando que dice, id a las ciudades y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no habla de tres seres, amigos, habla del Padre y del Hijo, que son Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no tiene nombre, así como el ser humano no tiene nombre. Nadie puede ponerle nombre al ser humano. El ser humano es una descripción, un término genérico que describe a los seres que habitan este mundo al que llamamos tierra. Asimismo, el Espíritu Santo es un término usado para describir a un Dios que es santo y a su Hijo que también es santo, que habitan en un mundo que llamamos cielo. No caigamos en el error de aquella civilización que al escuchar aquel mensaje de paz, en nombre del Padre, del Hijo y del ser humano, entraron en tremenda confusión por sus ansias de poder y de control mundial. Hasta pronto, hermanos.